la agenda que vamos a seguir es mostrarles cómo la biología molecular nos cambió el tratamiento del cáncer de pulmón y cómo estamos tratando a nuestros pacientes y lo importante que es que podamos hacer una biomarcación efectiva, porque los pacientes con cáncer de pulmón en Colombia no fuman mucho como en el primer mundo y son más propensos a tener alteraciones moleculares sensibles a terapias diana. ¿Y para qué quiero tratarlos con una terapia diana? Les voy a mostrar por qué. En el viaje que les voy a mostrar de la historia del cáncer de pulmón, les voy a mostrar también que vamos a pasar de la enfermedad avanzada, la estadificación, y les voy a mostrar lo que hay en enfermedad temprana y lo importante que es la estadificación para nosotros a la hora de tomar decisiones importantes que pueden curar pacientes con una enfermedad muy letal. En el diagnóstico inicial, el cáncer de pulmón no es que necesite muchos biomarcadores, solo tenemos dos fármacos aprobados en la enfermedad localizada, que son los fármacos anti-EGFR y los fármacos que inhiben ALK. Solo dos biomarcadores necesitamos, pero en la enfermedad avanzada necesitamos hasta 15 biomarcadores. Y esos 15 biomarcadores impactan de manera significativa, porque si se dan cuenta en esta gráfica, todas esas mutaciones se pueden encontrar hasta en un 30% de los pacientes. Si el paciente es mujer y es no fumadora, tiene un 45% de chances de tener alguna de estas. Y si no lo medimos, no lo encontramos y los tratamos como si estuviéramos en el año 80. Entonces, que les suene de todas estas cosas raras que hablamos los oncólogos y que les suene de que el oncólogo necesita una buena biopsia. Entonces, a nosotros nos están llegando los pacientes con diagnóstico de masa pulmonar y estamos llevando los casos a la junta y a veces el paciente tiene el PET antes de la biopsia. Es muy importante que ustedes intenten correlacionar ese PET con la mejor zona para tomar la biopsia, que ustedes intenten encontrarnos una lesión periférica que se pueda hacer una biopsia excisional y que de pronto en el informe, si no están trabajando tan en equipo como deberíamos, pongan, si el paciente no se ha biopsiado, le recomiendo fijarse a nivel supraclavicular, que de pronto llegan al diagnóstico antes, más fácil y con mayor cantidad de tejido tumoral viable. Entonces, el papel de ustedes ahí es súper importante. Y así como tenemos alteraciones moleculares, tenemos alteraciones desde el punto de vista proteico que nos permiten identificar pacientes más sensibles a inmunoterapia. Y ya hace muchos años sabemos que la inmunoterapia sola en pacientes que tienen mucha expresión de estas proteínas es mucho mejor que la quimioterapia y que no nos hace falta tratar en primera línea con quimioterapia a la mayoría de los pacientes, porque independientemente del anticuerpo que utilicemos, va a ir mejor el paciente con un anticuerpo de inmunoterapia solo que con quimioterapia. En la mayoría de los pacientes, es decir, en los pacientes que no tienen ninguna mutación, lo que hacemos es usar quimio y inmunoterapia. Esa combinación de quimio e inmunoterapia nos permitió alcanzar unas medianas de supervivencia que antes estaban alrededor de los 8 o 9 meses, y cuando yo llegué a la oncología ya logramos duplicar esa supervivencia hasta los 22, 24 meses. Entonces, mensaje importante: pacientes con enfermedad metastásica se van a morir de su enfermedad, pero no se van a morir mañana. Entonces, cuando el internista le diga al paciente, no, ¿para qué se va a biopsiar? Ya usted está listo para la foto. No, oiga, tiene un cáncer de pulmón, le quedan 2 años de mediana, puede tener alguna de estas alteraciones moleculares que si no la tiene va a vivir 2 años, pero si la tiene puede tener unas medianas de supervivencia de hasta 4 años. Entonces, yo creo que no somos quien para negarle la posibilidad de una supervivencia de 38 meses a un paciente con una enfermedad EGFR, un paciente que ni se lo merece porque ni ha fumado, o un paciente con
enfermedad ALK positiva, que vean, esto no son curvas de supervivencia, estos son curvas de supervivencia sin progresión. O sea, unas 35 meses sin que la enfermedad progrese. O sea, es una cosa muy radical. Y estas son las curvas de supervivencia. No se mueren. O sea, después de 5 años todavía no ha caído esa curva. O sea, estamos logrando cambiar de manera radical la historia natural de una enfermedad. Yo he dado estas pastillas hasta por sonda nasogástrica en pacientes intubados en la UCI. Porque es una cuestión espectacular. Entonces, no desechen a los pacientes. Aquí por si quieren quedarse con la diapositiva para que suenen interesantes en las juntas, aquí está la mutación con la pastillita. Entonces, pueden quedarse con la presentación. Tenemos también alteraciones típicas de tiroides que ustedes conocen, alteraciones RET, NTRK, alteraciones poco frecuentes de GFR y de KRAS. Y esta es la supervivencia que les decía de los pacientes que no tienen ninguna alteración. Son 22, 24 meses, que no son pocos meses. Pasando a la enfermedad temprana. Bueno, la enfermedad temprana, antes la tratábamos con quimioterapia y estuvieron 40 años los oncólogos antes intentando buscar cuál era el mejor esquema de quimioterapia y sin mucho éxito, la verdad, porque teníamos un impacto solamente del 5% de reducción de muerte con una quimioterapia. Y vean lo letal que es esta enfermedad, que los pacientes con una enfermedad estadio 1, bien, pero el 20% de los pacientes con una enfermedad estadio 2 a 5 años está muerto. O sea, 1 de cada 5 con una enfermedad estadio 2 está muerto. Y vean lo que significa un paciente con enfermedad estadio 2, una bolita de ping-pong. O sea, con cada milímetro de crecimiento de esta enfermedad, decrece la supervivencia de manera muy importante. Un paciente con una enfermedad estadio 1A1, es decir, menor de 1 centímetro, va a tener una mediana de supervivencia de más del 90%. Pero si de ese centímetro, de menos de 1 centímetro, pasamos a 1.1 centímetros, cae en un 10% la posibilidad. Y si pasamos 1 centímetro más, ya un 25% de los pacientes a 5 años se va a morir de su cáncer de pulmón. Y ya si la lesión mide 3 a 4 centímetros, tenemos una posibilidad del 60% aproximadamente de que el paciente se muera. Y ya si tiene ganglios, es algo malo. Y la quimioterapia adyuvante, que era lo que hacíamos, porque era lo que teníamos y fue lo que tuvimos durante 40 años, nos mejoraba esto del 60 al 55%. Reducía en un 5 o 6% la posibilidad de muerte por esta enfermedad. Y a mayor estadiaje, mayor posibilidad de muerte. Probamos todos estos esquemas y ninguno fue mejor que el otro. Probamos radioterapia y la radioterapia postoperatoria tampoco nos aportó mucho. Y llegó la inmunoterapia a los estadios tempranos. ¿Qué aprendimos de la inmunoterapia además de la quimioterapia? Que éramos capaces de reducir el riesgo de muerte alrededor del 20%. Entonces íbamos empezando a mejorar las expectativas. Y en ese momento en que se estaba desarrollando la terapia postoperatoria, se le ocurrió al Grupo Español de Cáncer de Pulmón hacer la terapia preoperatoria, con los ganglios puestos, con la enfermedad florida y con quimio e inmunoterapia, se dieron cuenta que somos capaces de reducir el riesgo de muerte en un 30%. Estamos tratando la enfermedad temprana micrometastásica, le vamos a tener una mejor tolerabilidad y adherencia y la técnica quirúrgica no se va a hacer más difícil. Hay unos pacientes que pueden deteriorarse y progresar y no llegar a la cirugía, pero probablemente eran pacientes que les iba a ir mal de todas formas. Este es el estudio, el Checkmate 816, que cambió radicalmente la forma en la que vemos el tratamiento del cáncer de pulmón en etapa temprana.
Y como esto lo hacemos antes de la cirugía, es muy importante que ustedes nos digan a nosotros en la estadificación, ¿tiene ganglios? ¿Cuántos ganglios tiene? ¿Dónde tiene que ir a buscar el cirujano de tórax la enfermedad metastásica ganglionar? Si quieren que me calle. Bueno, ¿dónde tienen que buscar la enfermedad metastásica ganglionar? En la mediastinoscopia, porque para ellos hacer la mediastinoscopia, el diagnóstico del mediastino, tienen que saber más o menos dónde capta el PET, porque tienen que saber si es derecha, si es izquierda, si tienen que hacer un EBUS, si tienen qué es lo que tienen que hacer para buscar esos ganglios. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter a un paciente a una neoadyuvancia si el paciente tiene indicación de una enfermedad más avanzada, que necesita es una quimiorradiación porque el paciente no sea operable. Entonces, ustedes tienen que mirar muy bien ese TAC de tórax que hacen con el PET y tienen que describirnos muy bien la morfología, no solo la captación metabólica. ¿Por qué? Porque habrá pacientes que no son operables y que deban hacer un protocolo de quimiorradiación seguido de inmunoterapia y que tiene unos resultados que más o menos, pero que yo preferiría poder intentar operar a mi paciente porque tengo mejores herramientas. Y vean lo letal que es esta enfermedad, aún sin metástasis, que el 42% de los pacientes está vivo a 5 años. Es una enfermedad que suele ser muy agresiva. Como conclusiones, para los estadios de enfermedad localizada, 1 milímetro cuenta, 1 centímetro nos puede reducir la supervivencia de manera muy significativa y necesitamos que ustedes nos ayuden a estadiar mejor a nuestros pacientes. Las terapias perioperatorias son más efectivas y el estadiaje mediastinal es radical para comprobar los criterios de operabilidad y de no operabilidad. Los pacientes, tenemos que identificar los pacientes que no son operables para hacer estrategias de quimiorradiación de manera oportuna. Y acuérdense de que tenemos que hacer muchos biomarcadores, entonces nos tienen que ayudar a escoger cuál es el mejor sitio para la biopsia. No es una sola enfermedad, como ven, el cáncer de pulmón tiene muchísimas alteraciones que son los drivers, que son los que llevan esa enfermedad a progresar y que pueden tratarse de manera muy diferente el uno del otro. El tejido es súper importante y no se imaginen los sudores que nos dan a los oncólogos cuando el paciente no tiene tejido suficiente para secuenciación. Ustedes también nos pueden determinar cuál es la enfermedad que, aunque sea metastásica, sea de bajo volumen, o cuando el paciente durante el tratamiento tiene oligoprogresiones que nos permiten hacer oligotratamientos o tratamientos dirigidos y nos permiten estirar más los resultados y las estrategias de terapia sistémica que tenemos. Y es cada vez más importante el médico nuclear dentro del equipo porque nos va a ayudar a hacer estas cosas. Un ejemplo, los pacientes con EGFR empiezan a tener progresiones alrededor de los 14, 16 meses. Y esas progresiones, si el oncólogo es juicioso y le va haciendo un buen examen físico y unas imágenes oportunas, se empiezan a ver de manera oligorrecurrente. O sea, ustedes empiezan a ver un aumento de la captación de un nodulito y si nosotros hacemos radiocirugía sobre esas lesiones, el paciente va a estar mucho más tiempo libre de quimioterapia, lo cual es un objetivo muy importante para su calidad de vida. Muchas gracias.